Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva lección de este curso de alemán. Desde el video 105 veníamos viendo todo el tema del estilo nominal, cómo se transforman verbos, cómo se transforman adjetivos del alemán a nombres, cosa que nos sirve para tener un vocabulario mucho más rico y por supuesto para tener un alemán más poderoso. Y veíamos básicamente pues que no hay reglas, no hay como tal una fórmula, sino que hay grupos de palabras y en la mayoría de los casos no queda otro remedio más que aprenderlas una por una a través de la experiencia usándolas. En este capítulo de hoy, amigos, vamos a retornar a los verbos que ya los vimos en el capítulo 105, pero aquí vamos a ver algunos verbos que son especiales y ya van a entender por qué. Vamos a empezar, por ejemplo, con los verbos modales, que ya de por sí son verbos muy especiales, para que ustedes vean cómo se puede nominalizar este tipo de verbos y bueno, otros verbos que tienen características muy particulares. Si quieren saber eso, que también es vital, por supuesto, pues sigan viendo este video, amigos. Mi nombre es Esteban y esto es nominalización de verbos especiales en alemán. Esta lección de hoy debería ser bastante sencilla porque el concepto ustedes ya lo tienen, ya saben de qué se trata. Esto de nominalización, que es convertir pues algo a un sustantivo, a un nombre. Ya veíamos los ejemplos en los videos anteriores. Por ejemplo, en el video 105 teníamos estos ejemplos que les están apareciendo en pantalla. Pero digamos que la restricción que teníamos en ese video, en el video 105, es que en la mayoría de casos, por no decir en todos, el nombre que nos resultaba de la transformación del verbo era muy similar al verbo, ¿no? Prácticamente. Pero como ya se imaginarán, amigos, esto no siempre es así. Hay unos verbos con los que esto no pasa, con los que si ustedes se ponen a pensar, no hay una nominalización tan directa, sino que hay que recurrir a otros nombres que digamos que suplen al nombre de ese verbo. Y de eso es lo que se trata este video. Y para que me entiendan de qué estoy hablando, amigos, vamos a empezar por supuesto con nuestros verbos modales. Esos 6 verbos que ustedes ya conocen de toda la vida, que son además los que están viendo en pantalla. Empecemos con können. ¿Se acuerdan de können? Poder. En español la nominalización de esto es bastante directa, ¿no? O sea, uno dice poder hacer algo, sí. ¿Y cómo sería el nombre? Pues el poder. ¿Sí ven? Prácticamente no cambia. Por lo tanto, compañeros, uno, en su ingenuidad, uno podría pensar como, bueno, pues en alemán es lo mismo, ¿no? El poder, das Können. No. En alemán, con los verbos modales, no es así de sencillo. Das Können como tal no existe. Si ustedes lo dicen, puede que alguien lo entienda y saben de qué están hablando, ¿no? Pero uno no dice das Können, porque para referirse al poder, a la habilidad de hacer algo, existe otra palabra, otro sustantivo, el cual no tiene nada que ver con este verbo modal, amigos. O sea, no se parece en nada, pero sería lo más cercano. Entonces, la nominalización del verbo können, que se refiere a poder hacer algo, tener la habilidad de hacer algo, pues sería entonces die Fähigkeit, que significa la habilidad o el ser capaz de. Si ven, Fähigkeit es completamente diferente a können. Ella puede nadar. Sie kann schwimmen. La habilidad de nadar es un privilegio. O el poder nadar es un privilegio. Die Fähigkeit zu schwimmen ist ein Privileg. Y tal vez algunos de ustedes se estén preguntando qué es lo que pasa con los verbos modales o por qué no es como tan directo como con los otros verbos. Y la respuesta, amigos, está en la misma naturaleza de los verbos modales, que se ve muy bien en estos ejemplos, y es que los verbos modales por lo general necesitan de otro verbo para tener sentido. ¿Sí ven? En nuestro primer ejemplo, ella sabe nadar, sie kann schwimmen. ¿Sí ven? Hay dos verbos, können y schwimmen. Si yo digo solo sie kann, pues no, ahí no estoy diciendo nada. Y con la frase nominalizada, amigos, pasa algo parecido.
Si yo solo digo die Fähigkeit, o sea, la habilidad o el poder hacer algo, pues miren que ahí también falta como especificar la habilidad de qué. Porque si yo digo solo como esa habilidad es un privilegio, sí, pero pues ¿qué habilidad? Si lo digo así queda indeterminado. Entonces, para que esto tenga como sentido con ese verbo modal, hace falta otro verbo. Si ven, en este caso, pues el verbo que me está sirviendo acá es schwimmen, nadar. Por eso entonces, die Fähigkeit zu schwimmen. Obviamente este ejemplo es tan solo una alternativa para decir eso. Uno también podría decir esto mismo como schwimmen zu können ist ein Privileg. Solamente que acá pues no estoy utilizando nada de nominalización. ¿Sí ven? La primera parte solamente la digo como dos verbos. Entonces pues acá no estamos aplicando el tema de este video. Pero es para que vean que hay varias alternativas. Amigos, y ya con este preludio con el verbo können, que dijimos que se podía nominalizar como die Fähigkeit, miremos el segundo. ¿Cómo creen que se haga entonces esto mismo con el verbo müssen, que es tener que hacer obligatoriamente? ¿Cómo podría yo nominalizar ese verbo modal? Por supuesto que para decir el tener que hacer, yo no digo das müssen. No, amigos, no se les vaya a ocurrir, eso está mal. Pero entonces medítenlo. ¿Cuál creen que sea el nombre más cercano a eso? A tener que hacer algo obligatoriamente. Pues existe también el nombre la obligación o el deber. En alemán, entonces, la forma nominalizada de müssen sería die Pflicht, que es la obligación, die Pflicht. Él tiene que estudiar. Er muss lernen. Noten acá entonces que por ser un verbo modal pues necesita de otro verbo para poder que la frase tenga sentido. Entonces por eso lernen, ¿no? Aquí sería nuestro verbo de apoyo que complementa el verbo modal. Bueno, pues entonces ahora con la forma nominalizada, él tiene la obligación de estudiar. Entonces pues aquí utilizamos esta forma nominal de müssen. Er hat die Pflicht. Y en estos ejemplos, amigos, por favor noten que hay variantes. O sea, yo puedo utilizar, por ejemplo, Pflicht, que es como el deber, pero Pflicht también tiene sinónimos. O sea, quiere decir que realmente este müssen podría tener varias maneras de nominalizarse. Por ejemplo, en alemán también existe la palabra Verpflichtung, que se parece mucho, que es la obligación. Entonces, Verpflichtung también podría ser una alternativa para nominalizar ese müssen. El deber de estudiar es estresante. Pues lo mismo, amigos. Entonces, die Verpflichtung zu lernen ist anstrengend, podríamos decirlo. Sollen, nuestro tercer verbo modal, amigos. Sollen quiere decir deber, aunque un poco menos obligado, sino más como de sugerencia. Recordemos, bueno, ¿cómo creen que sea o qué nombre creen que se pueda reemplazar aquí? Aquí un nombre muy recomendado para nominalizar sollen, amigos, es die Vorschrift. Die Vorschrift. Esta palabra quiere decir algo así como la indicación, el precepto, la instrucción. Sí, es como lo que se debe, pero nadie lo está obligando. No es tan fuerte como die Pflicht, como el deber, sino acá es más como la indicación. Cumple con los estándares de sollen y funciona exactamente igual. No se debe dormir en el colegio. Soll man nicht in der Schule schlafen? Hay una instrucción de no dormir en el colegio. Entonces miren esta frase, por ejemplo. Lo primero es que noten pues que tenemos un verbo que complementa el verbo modal de la frase original, que es dormir. Si ven, aquí también aparece ese verbo. Pero aquí estoy reestructurando la primera parte de la frase. Entonces ya no digo soll man nicht in der Schule schlafen, sino que cambio ese soll man por nuestra forma nominalizada. Hay una instrucción, hay un precepto de no dormir en el colegio. Gibt es eine Vorschrift? Amigos, como les he repetido innumerables veces, esto es una alternativa. Hay 1000 maneras de decir esta frase. Incluso yo podría volver a meter otro verbo modal en la Nebensatz aquí para decir lo mismo. Yo también podría decir Gibt es eine Vorschrift, dass man in der Schule nicht schlafen darf? Por ejemplo.
Solo les estoy mostrando algunas variantes, pero es para que vean cómo el cambiar el sol por Vorschrift me puede dar una manera muy diferente de decir prácticamente lo mismo utilizando un nombre. Dürfen, amigos, dürfen lo conoce todo el mundo, que es pues tener permitido hacer algo o poder hacer de tener permiso. ¿Cómo se dirá entonces lo más parecido a ese das dürfen que no existe? Pues en alemán existe, por supuesto, el permiso para hacer algo, que es die Erlaubnis. Die Erlaubnis, ese sería como nuestro das dürfen. Él tiene permiso de dormir. Er darf schlafen. Él tiene permiso de dormir. Er hat die Erlaubnis zu schlafen. Si ven que en este caso pues estoy diciendo exactamente la misma frase, pero pues con una estructura diferente en cuanto a la nominalización. Pero creo que acá se ve muy bien entonces la idea de este video. Y antes de que continuemos, amigos, les voy a decir una cosa que tal vez para algunos es un poco desalentadora, para otros de pronto no tanto, y es que las negaciones de los verbos modales pueden tener su propio nombre aparte, su propia forma nominal, que no tiene nada que ver con la forma no negada. Y amigos, para que me entiendan lo que les acabo de decir, y el verbo perfecto es este, dürfen, imagínense entonces que también existe un nombre diferente para nicht dürfen, o sea, lo contrario a tener permiso. Para dürfen, la nominalización, la forma nominalizada era die Erlaubnis. Y para nicht dürfen, para no poder hacer algo, pues hay su propio nombre, que de pronto muchos ya lo están imaginando, que es la prohibición. En alemán, das Verbot. Se dan cuenta que nicht dürfen también se puede nominalizar como das Verbot. Y esto de los nombres para verbos modales negados también puede aplicar a otros verbos modales, ¿no? Por ejemplo, el können que veíamos al principio del video, decíamos que era die Fähigkeit, la habilidad. Entonces, ¿cómo será nicht können? Es como la incapacidad, ¿no? El no poder. Entonces, ahí también aplica, amigos. En alemán existe, por ejemplo, die Unfähigkeit, que es lo contrario. Die Unfähigkeit, el no poder. Noten entonces cómo se nos duplica el espectro acá con esto, amigos. Cuando es con un no, cambia el nombre a otra cosa, al contrario del que era el sí. Él no tiene permitido dormir. Er darf nicht schlafen. Él no tiene permiso para dormir, que es lo mismo que él tiene prohibición para dormir. Er hat das Verbot zu schlafen. O si no quiere usar Verbot, si no quiere usar con Erlaubnis, también se puede, pero pues entonces ahí tocaría meterle el nicht. Er hat nicht die Erlaubnis zu schlafen. Dense cuenta que ustedes pueden decir esto prácticamente como les venga en gana, siempre que cumpla con la lógica y la estructura de la frase y pues que tenga sentido, ¿no? La idea. Wollen. Amigos, wollen pues es querer, recordémoslo. Entonces, ¿cómo será el querer? Ya no es das Wollen, sino que existe der Wunsch, que es el deseo. El deseo es como lo más cercano, ¿no? El deseo de algo, pues el querer algo. Ella quiere ser mejor. Sie will besser sein. Ella tiene el deseo de ser mejor. Sie hat den Wunsch, besser zu sein. Dos variantes para la misma idea. Y amigos, nuestro sexto verbo modal pues es mögen, que como muchos de ustedes saben quiere decir gustar. Gustar, amigos. Entonces, ¿cómo creen que se diga? El gusto. Die Vorliebe. No vayan a decir das mögen, sino die Vorliebe, que es como el gusto, la predilección. A él le gustan los animales. Er mag Tiere. Él tiene gusto por los animales. Er hat eine Vorliebe für Tiere. Si ven, la misma cosa, pero con la forma nominalizada de mögen. Si quieren decir algo con möchten, que es esa forma subjuntiva de mögen, pueden utilizar los mismos nombres de wollen, amigos, porque
Ambas cosas se expresan como un deseo. Cuando son verbos, möchten normalmente es un poquito más suave, menos fuerte que wollen. Pero si ustedes van a nominalizar esto, pueden utilizar entonces también der Wunsch, por ejemplo, el deseo de algo. O, por ejemplo, die Absicht, la intención. Entonces acá también puede aplicar para wollen, que es el querer hacer algo. O para möchten, que es el gustaría hacer algo. Digamos que cuando se nominalizan, esa diferencia entre ambos se hace aún más pequeña, entonces se hacen que casi que intercambiables. Amigos, además de los verbos modales, hay otros casos de verbos especiales, son muy rápidos, les voy a decir dos antes de que acabemos este video. Si de pronto les había quedado esta duda del video 105 de cómo se hace con cierto tipo de verbo. Por ejemplo, con los verbos reflexivos, amigos. Recordemos que los verbos reflexivos son esos verbos que tienen ese sich antes del verbo, como por ejemplo acordarse, sich erinnern. ¿Cómo se nominaliza un verbo de estos que tiene ese sich? Amigos, normalmente, pues obviamente depende de cada verbo, pero normalmente ese sich desaparece al nominalizar el verbo. O sea, hay un nombre pues que ya no lleva ese sich, ¿no? Ese sich no se mete el nombre que corresponde al verbo. Entonces, por ejemplo, para sich erinnern, acordarse, pues existe el nombre Erinnerung, die Erinnerung. Este nombre significa el recuerdo y por supuesto que acá ya no lleva ese sich. No vayan a decir nunca die sich Erinnerung o algo así. No, ese sich aquí ya no juega ningún rol. No lo incluyan, por favor. Y otro tipo de verbos que de pronto algunos tenían la duda con los verbos separables, amigos. Recordemos de los verbos separables. Por ejemplo, ankommen. Ankommen, que pues es la unión de la partícula an con kommen. Recordemos que ankommen completo significa como llegar, ¿no? Llegar a un punto, llegar a un destino, que es diferente a solo kommen. Solo kommen quiere decir venir o llegar, pero no ese detalle específico de acabar un viaje, de llegar a un destino. Bueno, pues amigos, sucede que con los verbos separables, como en este caso, muchas veces esa partícula sí se queda en la forma nominalizada. O sea, hay nombres que sí la dejan, la integran. Para este caso específico tenemos entonces su forma nominalizada es die Ankunft. ¿Sí ven? Die Ankunft. La llegada. Contribuir. Beitragen, amigos. Verbo separable, acá la partícula es bei. Y su forma nominalizada, la contribución, deja la partícula metida. Entonces, la contribución se dice der Beitrag. ¿Sí ven? Ahí sí el nombre guarda la partícula y la deja congelada, por decirlo así. Entonces, nada más para que vean ese detalle. Con los verbos reflexivos, ese sí se va, desaparece, pero con los verbos separables normalmente queda. Digo normalmente porque pues hay excepciones, ya depende de qué nombre tomen, pero como que ahí sí queda. Si ven que ahí sí se queda pegadita al nombre. Y ahí está, amigos. Eso es lo que les quería mostrar en este video, que hay verbos que son un poco más rebeldes y aún más impredecibles que lo que veíamos en el video 105. Entonces, si tenían la duda de cómo se hace con esos verbos para nominalizar, pues aquí está la respuesta. Tienen que tomar ciertos nombres, que es como que lo que más se acerca al significado de ese verbo. Recuerden también que al negar un verbo modal puede hacer que el nombre que reemplace esa negación sea otro totalmente diferente, puede pasar. Y también pues noten cómo se hace con los verbos separables y con los verbos reflexivos, que era lo que les quería mostrar. Eso era todo, amigos. Si les ha gustado el video, ya saben, comenten, suscríbanse, denle like, compartan, escríbanme por YouTube o por Facebook o donde quieran que yo respondo. Normalmente respondo y para que estemos en contacto. Entonces, pilas ahí, amigos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.